Bienvenidos a nuestro podcast Experiencias desde cero con Elliot Bourdier. En el día de hoy el estudio tiene un ambiente como de prosperidad, de bonanzas, ya que mi invitado, aparte de que es un gran amigo, es una de las personas que se dedican al área de factoring y de finanzas en República Dominicana. Con ustedes, mi hermano Jan Castain. Mi hermanazo. Mr. Elliot, ¿cómo está todo? Muy bien, mi hermano. Gracias por invitarme. Agradecido de esta reunión que tenemos, que nos vemos cada, qué sé yo, cada un año, 2 años. Claro. Nos ponemos al día, pero esta vez vamos a hacerlo de la forma digital. Interesante esta reunión. Sí, así mismo. Vamos a hablar de toda la cosita. Jan, Buenísimo. tú sabes que el concepto del podcast, que es las experiencias que han tenido las personas a través del tiempo, más del área personal y alguna cosita que tenemos que hablar, que la gente conozca, también nosotros que no conocemos, de ti. ¿Qué tú crees de eso? Buenísimo. Vamos a desnudar mi vida aquí. Ready con todo. Sí. Jan 100%. Castain. ¿Dónde viene ese nombre? Porque si mucha gente te escucha ese nombre, Jan Castain, y lo que tú haces y de la forma que tú te desenvuelves, cree que tú eres un heredero. Entonces, Jan Castain, ¿de dónde viene Jan Castain? Bueno, mi papá es heredero de nada, no tiene ni un peso. Pero el apellido es de origen francés. Francés. Y mi nombre, bueno, me lo pusieron inspirado en los actores de la novela venezolana de aquella época. Oh, no, pues está bien. Por lo menos así fui yo también. Yo era que por Elliot, el de E.T., Elliot Bourdier, también francés. Mi hermano Jan, yo te recuerdo de un sector no tan privilegiado, al igual que yo, Mauricio Ladora, el café. Pero tú tuviste inicios antes de eso. ¿De dónde viene, dónde salió la pasión de Jan, de todo lo que hace actualmente, esa innovación y todo eso? ¿Dónde viene eso? Mira, yo he ido a varias entrevistas en otros lugares donde siempre hablo de factoring, pero a mí me interesa hablar un poquito de mi vida, porque la gente que me conoce de 20 años hacia acá, que es la mayoría de gente con la que me junto, no sabe de dónde yo vengo realmente. Y para mí, quizás no tanto, pero para algunas personas creo que le puede servir lo que yo le puedo contar. Para mí, gran parte de mi vida, yo creo que yo siempre he pensado que yo nací con algo porque mi contexto no me ayudaba. O sea, yo no tenía a mi alrededor personas que me motivaran a hacer cosas. Sin embargo, hubo muchas cosas que yo hice por motivación propia desde pequeño. O sea, desde pequeñito yo hice un montón de cosas para cuando estuviera en esta edad, estar en donde estoy ahora o quizás estar un poquito mejor, pero realmente puedo decir que el 90% fueron iniciativas propias. Desde lo que estudié, el deporte que practiqué, todo fueron iniciativas propias. Si quieres te puedo contar un poquito de cómo me formé, que probablemente sea algo muy interesante, sobre todo porque siempre escucho personas que hablan de no me dieron oportunidades. Pero la verdad es que la mayoría de las veces las oportunidades hay que crearlas. Buscarlas. Y hay que luchar por las oportunidades porque no siempre te la van a dar. No siempre tenemos un padrino. Casi siempre tenemos personas que nos apoyan, pero yo creo que tiene que nacer de ti para poder hacer cosas. Si no, no sucede. Muchas veces yo escucho personas aconsejando a otros y perfecto, o sea, yo también lo hago, pero la verdad es que solamente la persona misma cuando le nace hace cambios, si no, no sucede. Yo estudié mi primaria y secundaria, parte de mi primaria y mi secundaria en un liceo público que se llama el Experimental de la UAS, que era tipo politécnico en esa época y daba muy buena educación. O sea, no me puedo quejar, era una buena formación con muchísimas asignaturas que me ayudaron mucho. Pero yo soy hijo de una madre soltera y no tenía muchos recursos económicos ni académicos como para incentivarme a mí a hacer cosas que me ayudaran a crecer. Entonces, cosas de la vida, cuando las cosas iban sucediendo, cuando lo que había era que estudiar computación, yo mismo, a los 10 años, 11 años, 12 años, me acuerdo que fui a Centu
En la Independencia, ahí cerca. Sí, que estaba en La Delgado. En la creo que Delgado, estaba, en la Delgado. en La Sí. Delgado. Sí, sí. Yo fui a Centu y yo sé que mi mamá no me podía pagar, por ejemplo, el que yo estudiara computación, y yo le escribí una carta a la directora. Mire, señora directora, mi hermano y yo queremos estudiar DOS, WordPerfect en ese tiempo, pero mi mamá no me lo puede pagar, yo necesito saber cómo me puede ayudar esta institución. Y la directora de la institución nos otorgó media beca. Pero ¿qué pasa? La otra mitad de la beca, el otro 50% había que buscarlo para pagarlo. Yo creo que se paga como cada 3 meses, 300 pesos, algo así. Sí, eso era un lujo antes. Si la gente que iba a Centu o al Domínico era en los años 90 y pico, bajito, Claro. era un lujo. Pero que no había mucha alternativa tampoco. Exactamente. Entonces, cada vez que yo tenía que reinscribirme, hice DOS, después WordPerfect, yo tenía que pagar la mitad. Y esa otra mitad, yo en una ocasión se lo pedí a mi hermana mayor, que ya trabajaba, o a mi madrina, o a mi padrino. Y así yo logré graduarme de computación. De Eso fue informática. de informática en ese tiempo. Así lo logré. Realmente fue un joseo 100%. Y yo creo que eso eran motivaciones propias. Y ya después de eso, entonces me motivé a inscribirme a estudiar inglés. También lo hice como por iniciativa propia. Ahí no me dieron la media beca, Que pero tuviste que fuetearte tú mismo todo. ahí tuve que a pulmón hacer las cosas y de igual forma. O sea, un mes pedíselo a alguien, y otro mes a otra gente, así para no molestar todos los meses. Pero no logré terminar, porque realmente no lo logré, ya lo hice, terminé después de grande el inglés, pero como que hice todo el esfuerzo. Y tu primer trabajo, si no trabajando, qué sé yo, con tu mamá o con tu padre o con quien sea, tu primer trabajo real, ¿cuándo comenzó? Mi primer trabajo después de tener cédula, porque Ah, no. antes de eso tenía trabajo de verano, que Sí, pintando, qué sé yo. Pero mi primer trabajo después de tener cédula, cuando ya salí del colegio, o sea, mi mamá habló con unos amigos que trabajaban en el hipermercados Olé en esa época, pero no había vacantes. O sea, yo estudiaba economía, sabía computadoras, sabía algo de inglés y era graduado, pero no había una posición vacante como adecuada para mí. Y me dieron un trabajo de empacador. el packing ahí mismo. Así, empacador. Mi salario de empacador eran 1,000 pesos más propina. Entonces, yo realmente no sentía que para mí eso era suficiente. Yo realmente quería algo más de ahí. Y un día dije, bueno, yo voy a hablar con la persona de recursos humanos de Lolé. Y fui, o sea, cuando la señora iba pasando un día, yo la intercepté. Le dije, señora, mire, yo estudio economía, yo tengo conocimiento de computadora, yo necesito una oportunidad, yo quiero hacer otra cosa. Y ahí la señora, bueno, me dijo, bueno, vamos a ver qué aparece. Y un día me acuerdo yo que estaba en una caja y veo a la señora en un cristal arriba que me está señalando con otra persona, que era el auditor corporativo de la tienda. Y al rato me llaman y era porque ellos necesitaban hacer un trabajo de archivo y como yo era una persona que le podía dar una ayuda en eso porque quizás tenía cierto conocimiento, Sí, lo básico. entonces me subieron a la oficina a hacer un trabajo específico temporal de archivo. Pero quizás por mi forma de relacionarme con las personas, yo siempre he sido muy respetuoso con las Claro, personas y claro. demás. Ahí había una persona que era la que pagaba los suplidores y esa persona me recomendó para que yo cubriera su licencia posparto. Las vacaciones, la famosa posparto, 4 meses, Exacto. 3 meses en ese entonces. Exactamente, 3 meses. Y ahí, entonces, cuando esa persona se fue, le dieron el ok y yo me quedé cubriendo esas vacaciones, entonces ya yo iba ahí en corbatica. Ya de tenis, sudado, No, ahora ya no. corbatica. En corbatica, exacto. Y ahí pasé ese tiempo de licencia. Cuando esa persona volvía, entonces quisieron que me quedara en la posición, me quedé un tiempo más, pero por cosas que yo entendía que no iban a funcionar, yo decidí renunciar y me fui. De ahí entonces
es que voy a la famosa Telefónica donde trabajamos. Nosotros trabajamos juntos. Eso es en los Exacto. 2002, 2003, por ahí. 2002, 2003, 2003. exactamente. Es decir, en la Escuela del Servicio al Cliente de República Dominicana, se puede decir. Exactamente. Exactamente. Ahí yo creo que duré casi 2 años o 2 años. Sí, sí. Era un trabajo que para mí en ese momento me pagaba lo suficiente o lo que yo necesitaba, quizás. Pero era un trabajo que para mí no me proyectaba. Pero tú podías estudiar, salía temprano y te Sí. ibas a tu universidad y te daba todo el tiempo, que eso era más o menos el plan que uno tenía en eso entonces. Exacto. Pero yo quizás más en ese momento que ahora pensaba mucho en mi futuro y ahora no puedo pensar tanto en el futuro porque estamos en el futuro. Sí, estamos aquí ya. Pero en ese momento yo pensaba mucho en mi futuro. Entonces ahí yo decidí emplearme en un banco, o sea, cambiar de trabajo, aunque yo iba a ganar menos en el banco. Pero yo entendía que en una posición que yo entraba en el banco, aunque me pagaban menos, yo tenía más proyección. Ahí tenía como más futuro. Y me fui a trabajar al banco. Es Ahí, el banco que no existe ya. ya ese banco no existe, exacto. El Mercantil. Mercantil. Republic Exacto. Bank. Exacto. En todos esos trabajos, tanto en la Telefónica como en el Republic Bank, yo logré como hacer ascensos rápidos. claro. O sea, en ese banco yo entré como servicio al cliente, por suerte no entré en caja, entré como servicio al cliente y creo que al año, o sea, primero hubo 200 reducciones de personal y yo sobreviví a todas y después entonces me fui a trabajar back office, en un departamento interno. Y ahí duré un tiempo, trabajaba en el área de garantías, duró un buen tiempo y el banco se contrajo su estructura y la banca personal pasó a otra institución que la adquirió y el banco se quedó siendo un banco corporativo. Entonces, el departamento donde yo trabajaba, que éramos más o menos 10 personas, quedé yo solo. Tú eras el sobreviviente. Yo Muy fui simple. el único sobreviviente. Entonces, eso me dio mucha experiencia porque de un banco que tenía toda una estructura gigantesca con muchísimas cosas que había que hacer, que tenían que hacer diferentes personas, y yo tenía 22 años, 22 años, no me acuerdo, más o menos, como 22 Tú años. siempre te quitas la edad. Siempre me quitaron. Más o menos como 22 años, pero ahí yo logré tomar la experiencia de todas las otras cosas que manejaban otras personas con muchísimo más experiencia que yo. Y eso me enriqueció muchísimo. O sea, yo pasé a manejar un área de mucha responsabilidad, que era garantías, desembolso. O sea, yo era que controlaba o manejaba o tenía el conocimiento de todo lo expediente de una banca corporativa, que es bastante complejo. Así que tú, por ejemplo, has tenido siempre enfocado a soluciones, servicio al cliente. Bueno, comenzaste empacador, pasaste en un área back office, que fue en los IPROLE, pero comenzaste en Hopitel, en el banco, servicio al cliente, siempre en la cara del cliente, y esa experiencia lo trasladaste al área de negocios directamente, prácticamente. Sí. Sí, pero eso llevó un tiempo. O sea, por ejemplo, en el banco yo trabajaba detrás, Detrás de cámara. porque yo era el que revisaba que un préstamo cumplía con todo para un desembolso y los gerentes de negocio eran los que trabajaban con los clientes. O sea, yo era el que estaba como detrás diciéndole, no, esto no cumple, el banco no está cubierto con esto, o esto no se puede hacer, o sí, esto se puede hacer. Correcto. Entonces, después de ahí, el banco iba a vender la cartera corporativa nuevamente y ya se iba a desaparecer. Cuando migraron al actual banco gigante. Exacto. O sea, compraron esa parte de la cartera. Ahí yo, aunque era una persona, yo vivía con mi mamá, qué sé yo, o sea, yo siempre fui muy temeroso de quedarme sin trabajo. Yo creo que desde que empecé a trabajar nunca he estado sin trabajo. Y hablé con la que fue mi jefa en el banco antes de que se fuera. Ella o sea, justamente se abrió una posición en Parallax, donde trabajo ahora, y me fui para allá. O sea, me comprometí a irme. El banco que estaba adquiriendo la parte corporativa donde yo trabajaba me ofreció trabajo, pero ya yo tenía un compromiso con esta otra empresa. Ya era tarde, ya era tarde. Exacto. Y yo tenía que cumplir ese compromiso y llegado el tiempo, me fui. Me fui, pero seguí dándole soporte al banco los fines de semana, la cosa, porque el banco seguía ahí hasta que se terminara ¿Y te liquidar. pagaban por eso? No me pagaban. Gratis. No me pagaban, pero yo lo hice como una muestra de Agradecimiento. agradecimiento porque ellos me permitieron irme. O sea, ellos me permitieron irme antes. De hecho, después que yo salí, más personas consiguieron trabajo, pero no le permitían irse o tenían que renunciar porque
el banco seguía funcionando en cierta forma hasta que terminaran de pasar toda la otra institución o terminaran de liquidar. Entonces, ellos me permitieron y yo en agradecimiento, cada vez que me necesitaban, yo iba y daba todo el apoyo que necesitaran de mí. Jan, ¿y tú siempre educado financieramente, te capacitaste y todo eso? ¿Y tú eras organizado con tus propias finanzas personales? No, no, no. Realmente no. Tenemos un amigo ahí que siempre está... Encima. Sí, 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 sí. El hombre de la data. Sí. Sí, o sea, realmente he pasado por varias etapas en la vida. Etapas en las que uno quiere mucho, pero tiene poco. Y esa etapa fuyen a todo el mundo. Nunca o sea, no me arrepiento porque tomé muchas decisiones arriesgadas, pero esas decisiones me hicieron lograr otras cosas. Okay. Quizás no de la forma adecuada, pero nada, o sea, importante es poder recuperarse, poder salir y no volver a cometer los mismos errores. Aunque ¿Pero duraste estamos... mucho para recuperarte? No, más o menos. Más o menos, ¿no? Okay. Unos días ahí. Unos días, unos Sí. par de meses, par de meses. Sí, 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 sí. Entonces comienzas en lo que haces ahora, o lo que haces ahora es un proceso para llegar, es decir, en la empresa Parallax, ¿verdad? Sí. Que del grupo Resec. Sí. Y todo el mundo te conoce por Mr. Factory RD. Factory Yo RD. te digo la verdad, cuando un día, hace varios años, estaba yo por la Churchill por ahí y vi ese letrero, tía, ese es mi hermano Jan Castain. Ay, hasta lágrimas se me salieron, de verdad. Yo dije, Sí. me alegré bastante de verte así. Sí. Pero eso tiene su inicio en esa empresa, no fue todo color de rosa. Claro. Cuéntame de eso. No, yo creo que yo he tratado de hacer intraemprendedurismo. O sea, hay muchísimas cosas que son iniciativas propias que la empresa no me dice pon una valla. O sea, yo voy y la pongo. ¿Eso es Costilla Record? Eso es Costilla Record. Ok. Eso es Costilla Record, sí, sí, sí. Eso son iniciativas mías y yo cargo con el costo de esas iniciativas. Entonces, yo creo que a veces nosotros infravaloramos el hecho de ser empleado. O sea, para mí ser empleado no es malo. Todo está en cómo en qué tipo de empleado tú eres. Yo creo que, o sea, yo he tratado de emprender cosas. Siempre tengo en mi mente de emprender un proyecto, pero mientras eso llega, yo no voy a ser un empleado mediocre. No. Mientras eso llega, yo voy a dar lo mejor de mí y que si yo en algún momento me voy de esa empresa por decisión mía o porque lo decida la empresa, yo quiero que la empresa sepa que se está desprendiendo de un tremendo activo. Claro. Entonces, yo he procurado convertirme en ese tremendo activo. No siempre fue así. O sea, yo he tenido puntos en mi vida que han sido puntos de quiebre importantes. Uno, cuando me gradué de la universidad, para mí fue súper importante porque yo en un momento me quedé como en un limbo, donde yo había terminado todas mis materias en la universidad, pero no me gradué. Entonces, en una ocasión, me recuerdo que la mamá de un amigo que adoro, me dijo, Jan, yo quiero que tú sepas que el tiempo pasa. O sea, la diferencia del tiempo es lo que tú haces con ese tiempo. Entonces, si tú haces o no haces, el tiempo va a pasar igual. Igualitico. Procura que cuando pase, tú hayas hecho algo con el tiempo. Porque si no, te vas a arrepentir para toda la vida. Y eso fue algo que me llegó tan profundo que yo, creo que eso fue un viernes y el lunes yo estaba en la universidad investigando cómo yo iba a hacer para graduarte, el título, terminar mi monográfico y graduarme. Y efectivamente, o sea, de ahí en adelante, eso cambió mi vida y trato siempre de hacer cosas. O sea, yo me gradué de la universidad, simultáneamente me inscribí en un diplomado de 6 meses y terminé el diplomado y me inscribí en una maestría. Hice un MBA, o sea, inmediatamente. Como que eso me tomó, o sea, me despertó de una manera que como que yo trato siempre de estar haciendo cosas. Y terminé de hacer eso y después, bueno, dije, me falta un poquito para terminar el inglés, vamos a terminar el inglés, me metí en eso. Qué sé yo, o sea, yo trato siempre de mantener mi mente ocupada. De ponerle claro, lo más que tú puedas, porque también eso es, como dijo la señora, eso es lo que te va a hacer que tú aprovechar o no el tiempo y también dar ejemplo a esas personas que te ven a ti como un ejemplo. Claro. Que ya ahora tú tienes tu familia. Claro, y en una ocasión yo recuerdo que un señor o sea, el señor era un extranjero, hablaba inglés, y me acuerdo que
donde yo trabajaba, en la institución financiera, yo trabajaba con clientes y el señor tenía un aspecto como andrajoso, olía mal, qué sé yo. Y yo, bueno, o sea, vamos a atender al señor. Y yo fui a atender al señor con todo el afecto del mundo. Y él me dijo en inglés que me preguntó que qué yo hacía. Y yo le dije, bueno, yo trabajo y estudio. ¿Y qué más? Y yo le dije, no, yo no hago nada más porque no tengo tiempo. Y el señor me dijo, ¿cómo que tú no tienes tiempo? O sea, tú con 21 años, 20 años, tú me estás diciendo a mí que tú no tienes tiempo. El tiempo se fabrica, hermano. Y yo no iba al gimnasio. O sea, hay un montón de cosas que yo no hacía porque no tenía tiempo, porque mi tiempo era trabajo y estudio. Y mira, de ahí en adelante, yo nunca digo no tengo tiempo. O sea, yo hago un montón de cosas. O sea, mi día empieza a las 4:30 de la mañana. Y tú siempre has jugado tenis y todas esas cosas. Hago un montón de cosas. O sea, me meto en jiu-jitsu, me meto en inglés, me meto en qué sé yo, me meto en una maestría, me meto en un curso. O sea, yo o sea, hace 6 meses me inscribí en una maestría en una universidad de fuera que la dejé por causas ajenas a mi voluntad, pero yo trato siempre de estar haciendo Mantenerte cosas. ocupado. Totalmente. Correcto. Y tú dijiste una parte que hubieron puntos de quiebre durante tu vida, ¿verdad? Y en tu empresa o en este transcurso de los últimos, qué sé yo, 10 años, has tenido puntos de quiebre, no solamente financiero, también personal. Yo recuerdo que en el 2000 y al 2020 y pico tuviste un problema de un ojo que te operaron. Sí. ¿Eso fue causado por salud o por estrés, mucho trabajo, por estar ocupado? ¿Cómo te llegó esa factura a ti ahí? Mira, o sea, puedo mencionar varios puntos de quiebre, pero para mí uno importante, yo creo que no solamente uno tiene que prepararse académicamente. O sea, a veces pasa mucho tiempo y hay gente que hace maestría y hace un montón de cosas, pero no logra el éxito profesional porque no, quizá tiene cosas en su interior, en su personalidad, que no lo ayudan a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, eh, uno sobre eso tiene que trabajar. O sea, si necesita, tiene que ir a terapia, si necesita, tiene que hacer un tallercito de superación personal, lo que necesites para convertirte en una mejor persona, eso hay que hacerlo. Socialmente. Entonces yo recuerdo que en algún momento hice unos talleres que primero me hicieron descubrir cosas de mí, de mi persona, que yo no tenía conocimiento, que estaban ahí, pero que yo no sabía que estaban. Y de ahí en adelante yo perdí el miedo. O sea, yo siempre tuve miedo. O sea, le tuve miedo a las personas. Y en ese momento yo perdí el miedo. Y para mí, una persona que era un vicepresidente era mi amigo, era mi compañero de trabajo. Un ser Y humano. empecé a verlo así. Y de esa misma forma la gente empezó a verme. Y obviamente eso me abrió muchísimas oportunidades. Claro. Porque cuando tú actúas con miedo, la gente piensa que tú estás allá abajo. Claro. Entonces, ese momento para mí fue un cambio y fue algo que fue de provecho para mí. Y otro momento, quizás en el 2020, pandemia, mi trabajo de por sí es un trabajo súper estresante, porque yo trabajo con dinero que no es mío, y con dinero que por más bien que se hagan las cosas, siempre hay problemas. O sea, siempre hay situaciones que resolver. Hay gente que queda mal, las empresas quedan mal, todo eso. Siempre hay situaciones, siempre hay situaciones. Por suerte, nosotros tratamos de mitigar los riesgos, todo, pero siempre hay situaciones. Y cuando esas situaciones están, yo me cargo mucho. O sea, yo hace poco estaba de viaje de vacaciones y surgió un problema y mis vacaciones se dañaron porque yo todo el tiempo estaba pensando en el problema. Entonces, yo me levanto a las 4 de la mañana y me voy a correr porque trato de por ahí drenar un poco. Pero todas las situaciones que pasan, me involucren o no, vamos a poner que no sea de un cliente mío, pero es de la empresa, a mí me carga porque a mí me preocupa la salud de mi empresa, la salud de todas las cosas. Entonces, en el 2020, con todo lo que estuvo pasando en la pandemia, que por o sea, tuvimos que mermar Ansiedad. todas las operaciones del trabajo, qué sé yo, y seguían las responsabilidades, porque o sea, yo, por ejemplo, trabajo por comisión.
Si mis comisiones bajan, o sea, eso no quiere decir necesariamente que mis gastos bajen. Mis gastos están ahí. Siguen igualito, hasta más. Siguen iguales. Entonces, quizás la preocupación y las cosas, porque me hicieron estudios de todos y, o sea, definitivamente el estrés me causó que yo tuviera una, no sé si se llama vitrectomía, o me hicieron una vitrectomía, que fue que la parte interior de mi ojo se ensangrentó y yo veía sangre. O sea, yo no veía, no veía porque mi ojo estaba obstruido Como con los toros. sangre por dentro. Como lo robo así. Tú No veías rojo rojo. por fuera. Ok. Era dentro del ojo. Ok, sí. O sea, dentro del ojo tenemos algo, se llama humor vítreo, y mi humor vítreo estaba lleno de sangre. Entonces ahí tuve que someterme a una cirugía donde se me extrajo todo lo que estaba dentro del ojo y me rellenaron con gas o con otro líquido hasta que el ojo se tomó su forma normal. Pero eso tiene que ver mucho con estrés. Pero en ese momento, yo como que o sea, me puse a pensar qué yo estaba haciendo con mi vida, si, o sea, son cuestionantes que tú siempre te haces. O sea, cuando tú tienes 37 años, 38 años, tú dices, los 40 están ahí. 50 ¿Qué y yo he pico. logrado? ¿Qué yo he logrado? O sea, yo soy exitoso, no lo soy. Logré lo que yo quería, no lo soy. Yo me visualicé así a los 40 años o no. Entonces, todas esas preguntas que tú te haces, tú dices, bueno, la verdad es que 40 años no es que la vida se te acaba. O sea, tú puedes hacer un giro y la vida está empezando ahí. Claro. O sea, ahí está empezando ya Con mirándola experiencia. desde otra perspectiva, o sea, con mucho más experiencia, o sea, con todo el conocimiento que tú tienes y ponerlo en práctica ya con menos miedo porque ya tú eres una persona con experiencia, entonces tira para adelante. Y ahí yo me puse a pensar en qué yo estoy haciendo diferente en mi trabajo o en mi vida profesional fuera de lo académico, porque ya académicamente yo tengo lo que necesito. O sea, nunca es suficiente. Siempre hay que actualizarse, pero tú Siempre hay tienes que ya la base de Claro, todo. pero realmente yo tengo lo que necesito. O sea, Claro. tengo el conocimiento, conozco todos los tipos de empresas, de todas las industrias, y ya yo entiendo que sé cómo tratarlos. Y, y vi que el producto que nosotros tenemos, el factoring, es un producto que ayuda a muchísimas empresas, pero que quizá en ese momento, ahora probablemente no, pero quizá el 90% de la gente no sabe lo que es factoring. ¿Qué es factoring, Jan? Algo breve, pa. ¿Qué O es sea, el factoring? yo te voy a poner el ejemplo de lo que no es factoring. Factoring no es comprar deuda mala, por ejemplo, que la mayoría de la gente piensa que es comprar deuda mala. Nosotros lo que hacemos es anticipar a una persona un pago. O sea, tú vendiste una mercancía que te la van a pagar 90 días, yo te anticipo ese pago. Entonces, ¿qué tú haces con esa liquidez? Tú importas más mercancía, paga tu alquiler del local, paga tu inventario, paga tu empleado, paga la luz, paga todo lo que tú necesitas para que tu negocio funcione. Porque siempre hay como un gap entre el tiempo en que tú tienes que pagar, porque normalmente el que compra afuera tiene que pagar cash. Cash. O qué sé yo, poner la mitad para compra y la otra mitad cuando llegue el embarque. Pero tú vendes a crédito, tú vendes a 90 días, vendes a 120. Entonces, esa diferencia entre el tiempo en el que tú pagas y el que cobra te va descapitalizando. Entonces, muchísima gente no sabe lo que es factoring y yo dije, bueno, yo tengo que tratar de hacer algo, no solamente para buscar clientes a través de eso, sino para que la gente sepa lo que es factoring y convertirme yo en la imagen del factoring, porque realmente esa fue, o sea, convertirme yo en la figura del factoring. De ahí que nace Factoring RD. De ahí nace Factoring RD, que tenemos ya, o sea, casi 4 años trabajando esa página, con constancia sobre todo. No sé si con mucha disciplina, porque con todo los compromisos y las cosas, pero yo creo que hemos sido muy constantes y la gente que me sigue o la gente que quiere saber lo que es factoring, le gusta lo que yo hago porque entienden cómo se utiliza el factoring. Y en el 2024, ¿qué tiene Jan Castain o qué tiene Factoring RD para ofertar? Bueno, mi visión primero es seguir trabajando el producto, o sea, para que la gente lo siga conociendo. Y una visión que siempre he tenido es quizás acompañar a mis pymes a
a que puedan lograr cosas, no solamente a través del factoring, sino a través de una asesoría no financiera, sino una asesoría de negocio. Ok. De cosas que son muy básicas a veces, pero que a veces si no te la dicen, tú como que la pasas La por deja por alto. pasar. Ay. No, mi hermano, entonces nosotros, dame por favor, para terminar, un consejito a la gente joven, como tú, como yo, no tan joven, jovencito, que ya pasaron también de edad, de perseverancia, que eso es lo que yo he visto a través de los años, la evolución que has tenido. Gracias a Dios tengo el placer de conocerte desde hace más de ya 20 años ya, cuando Sí, teníamos los años maravillosos aquellos, los 20. eso es complicado. Pero dime, para nosotros terminar y hacerlo de una manera excelente como ha sido la conversación. Bueno, para mí, la gente tiene que saber que lo que dije al principio, o sea, las oportunidades no siempre te la van a dar. Y tampoco tú tienes que sentarte para una oportunidad, tú tienes que salir a buscarla. Y si tú tienes una empresa y tú piensas que tú tienes mucho potencial y que no te van a dejar explotar ese potencial, entonces quizás ese no es el lugar para ti. Ese no es tu lugar. O sea, búscate un trabajo donde tú te sientas cómodo y donde te permitan a ti desarrollarte. Si tú no vas a emprender, entonces conviértete en el mejor empleado. Eso puede sonar cliché, Es la verdad. pero realmente es así. O sea, tú no puedes ser uno más. Tú te vas a encontrar un montón de obstáculos, principalmente tus pares van a ser tu peor enemigo porque van a decir, y o sea, está dañando el ambiente, El coro. lo que como dicen vulgarmente, es un lambón del jefe, pero realmente tú tienes que hacerte oído sordo a eso y preocuparte por ti, que te digan lo que sea, o sea, que no te importe. Tú tienes que velar por ti y tú verás que en 10 años, en 20 años, esa persona va a seguir en su mismo lugar y tú vas a estar en otro totalmente diferente. Exactamente. ¿Dónde te seguimos? En las redes, en tus redes sociales. No solamente tú haces check-in No, 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 no. de alcohol y Mi, eso, en Factoring RD. mi alter ego que es bartender. Carlos, bartender, bartender. ¿Dónde te podemos seguir? Factoring.rd. En Factor- todos lados. en todos los lados. Factoring.rd. Sí, Y si sí, te sí. ven en la calle, te pueden saludar sin problema. Aunque tú tengas un par 100%. de cositas, un par de valles y toda cosa. 100%. Yo no 100%. voy a pensar que es mi cliente, pero me puede No se preocupe. Mi hermano, pero muchas gracias por tu tiempo realmente. Y como dijimos al principio, esto es para agregar valor a cualquier persona que se ponga a escuchar este podcast o verlo a través de YouTube. Y realmente, gente como tú, siempre me enorgullece llamarlo amigos. Y me gusta la evolución que ha tenido en todo este tiempo, mi hermano. Un placer Gracias a ti. nuevamente. Y a ustedes, sigan en Experiencias de Cero con Helio en el próximo capítulo. Gracias.